Los primeros colonos de Marte probablemente morirán allí. No de vejez, sino de alguna de las innumerables formas en que el planeta rojo puede matar humanos. Fallo del sistema de soporte vital, exposición a la radiación, cáncer inducido por percloratos, asfixia, congelación, inanición cuando fallen los cultivos, o simplemente el colapso psicológico de vivir en un hábitat claustrofóbico a 200 millones de kilómetros del hogar. Y aquí está lo inquietante. Los planificadores de misiones saben esto, lo aceptan como inevitable. Hablan de tasas de mortalidad aceptables, como si enviar personas a morir en otro planeta fuera simplemente parte del costo de hacer negocios. ¿Es esto sacrificio heroico o es locura? Hoy descubrirás exactamente qué tendría que salir bien para que los humanos sobrevivan en Marte, y por qué las probabilidades están brutalmente en contra. Si te atraen las verdades incómodas sobre la exploración espacial, suscríbete al canal. Empecemos por establecer exactamente qué tipo de mundo es Marte. No la versión romantizada que vemos en películas de ciencia ficción, donde los astronautas caminan heroicamente por dunas rojas bajo cielos dramáticos, sino el Marte real, el que las sondas robóticas han estado estudiando durante décadas, y que nos ha revelado un planeta casi perfectamente diseñado para ser hostil a la vida terrestre. Marte es aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra, con un diámetro de unos 6.792 kilómetros, comparado con los 12.742 kilómetros terrestres. Esta diferencia de tamaño tiene consecuencias profundas. La gravedad en la superficie marciana es solo el 38% de la gravedad terrestre. Si pesas 80 kilogramos en la Tierra, pesarías solo 30 kilogramos en Marte. Esto puede sonar emocionante al principio. Imagina poder saltar 3 veces más alto, cargar objetos que serían imposiblemente pesados en la Tierra. Pero la gravedad reducida tiene efectos devastadores en el cuerpo humano a largo plazo. Los astronautas que pasan meses en la Estación Espacial Internacional, donde experimentan microgravedad, sufren pérdida ósea, atrofia muscular, problemas cardiovasculares y cambios en la presión del fluido cerebral que pueden dañar la visión permanentemente. La gravedad marciana está en un punto medio extraño. No es suficiente para mantener al cuerpo humano saludable, pero tampoco es tan baja como para requerir las contramedidas de microgravedad que usamos en órbita. Simplemente no sabemos qué le haría al cuerpo humano vivir en 38% de gravedad durante años o décadas. Podríamos descubrir que después de unos años en Marte, los colonos serían físicamente incapaces de regresar a la Tierra. Sus huesos serían demasiado débiles, sus músculos demasiado atrofiados, sus sistemas cardiovasculares demasiado adaptados a la baja gravedad. Quedarían permanentemente atrapados. Ahora hablemos de la atmósfera marciana, o más precisamente, de su casi completa ausencia. La presión atmosférica en la superficie de Marte es aproximadamente el 0,6% de la presión al nivel del mar en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, esto es equivalente a estar a 35 kilómetros de altura en la atmósfera terrestre, muy por encima de donde vuelan los aviones, en el borde del espacio. A esta presión, los líquidos hierven instantáneamente. Si expusieras agua líquida a la atmósfera marciana, se evaporaría en segundos. Lo mismo sucedería con los fluidos en tu cuerpo si estuvieras expuesto sin protección. Tu sangre literalmente herviría, tus pulmones colapsarían, perderías la conciencia en unos 15 segundos y estarías muerto en menos de 2 minutos. Esto significa que en Marte nunca podrás simplemente salir a dar un paseo. Cada excursión fuera de tu hábitat requiere un traje espacial presurizado, completo, más parecido a una nave espacial personal que a ropa. Y estos trajes son increíblemente restrictivos, pesados, difíciles de mover y propensos a fallos. Un rasgón, un sello defectuoso, una válvula atascada, cualquier cosa podría ser fatal. La composición de la atmósfera marciana es igualmente problemática. 95% de dióxido de carbono, 2,8% de nitrógeno y apenas 0,16% de oxígeno. No hay nada respirable aquí. Necesitarías producir tu propio oxígeno constantemente, ya sea mediante electrólisis del agua, que requiere energía masiva,
o extrayéndolo de la atmósfera de dióxido de carbono, que también requiere sistemas complejos que pueden fallar. Y cada fallo del sistema en Marte es potencialmente mortal. En la Tierra, si tu sistema de calefacción falla, puedes ponerte más ropa o encender una fogata. Si tu purificador de agua se rompe, puedes hervirla. Si tu cultivo fracasa, puedes ir al supermercado. En Marte no hay tales respaldos. Estás completamente dependiente de la tecnología que trajiste contigo, y cuando esa tecnología falla, cosa que inevitablemente hará, podrías morir antes de poder repararla. Hablemos ahora de la temperatura. La temperatura promedio en Marte es de aproximadamente menos 55 grados Celsius. Pero este promedio es engañoso, porque las temperaturas varían salvajemente. En el ecuador marciano durante el verano, la temperatura al mediodía puede alcanzar unos agradables 20 grados Celsius. Suena casi habitable, ¿verdad? Pero por la noche, en ese mismo lugar, la temperatura cae a menos 73 grados Celsius. Estas fluctuaciones extremas de temperatura, más de 90 grados en un solo día, crean desafíos de ingeniería monumentales. Los materiales se expanden y contraen, los sellos se agrietan, los sistemas electrónicos fallan. Y en las regiones polares o durante el invierno, las temperaturas pueden caer a menos 125 grados Celsius. A estas temperaturas, el dióxido de carbono en la atmósfera se congela y cae como nieve. Es tan frío que muchos materiales simplemente se vuelven quebradizos y se rompen. Mantener un hábitat lo suficientemente cálido para la supervivencia humana en estas condiciones requeriría cantidades masivas de energía. Y generar esa energía en Marte es su propio desafío. Los paneles solares funcionan, pero son menos eficientes que en la Tierra debido al polvo constante y a la mayor distancia del Sol. Marte recibe aproximadamente el 44% de la luz solar que recibe la Tierra. Los reactores nucleares son una opción, pero son pesados, complejos y presentan sus propios riesgos. Luego está el problema del polvo marciano. Y cuando digo polvo, no me refiero al polvo doméstico ordinario. El polvo marciano es más fino que la harina, está cargado electrostáticamente por lo que se adhiere a todo, y está lleno de percloratos, compuestos químicos altamente oxidantes, que son tóxicos para los humanos. Si inhalas polvo marciano, los percloratos pueden dañar tu glándula tiroides y alterar tu metabolismo. Si entra en contacto con tu piel durante periodos prolongados, puede causar irritación severa. Y este polvo está en todas partes. Las tormentas de polvo marcianas pueden cubrir el planeta entero durante semanas o meses. Durante estos eventos, el cielo se vuelve tan oscuro que los paneles solares dejan de funcionar casi por completo. La misión del rover Opportunity de la NASA terminó después de 15 años, porque una tormenta de polvo global en 2018 cubrió sus paneles solares y nunca se recuperó. Ahora imagina estar en un hábitat marciano durante una tormenta de polvo global. No hay luz solar. Tus paneles solares no están generando energía. Estás dependiendo completamente de baterías o de un reactor nuclear. El polvo electrostático está interfiriendo con tus sistemas electrónicos. Y esta situación podría durar meses. La presión psicológica sería inmensa. Pero quizás el peligro más insidioso en Marte es la radiación. La Tierra está protegida de la radiación cósmica por dos escudos: nuestro campo magnético y nuestra atmósfera gruesa. Marte no tiene ninguno. Su campo magnético desapareció hace miles de millones de años cuando su núcleo se enfrió. Y su atmósfera es demasiado delgada para proporcionar protección significativa. Esto significa que la superficie marciana está constantemente bombardeada por rayos cósmicos galácticos y partículas energéticas solares. Durante un año en la superficie de Marte, un humano recibiría una dosis de radiación de aproximadamente 250 milisieverts. Para comparar, el límite anual recomendado para los trabajadores de radiación en la Tierra es de 50 milisieverts. Los colonos marcianos estarían recibiendo 5 veces esa cantidad cada año. La exposición crónica a 1900. Esta radiación aumenta dramáticamente el riesgo de cáncer.
Los estudios sugieren que después de vivir en Marte durante solo 3 años, tu riesgo de desarrollar cáncer fatal aumentaría en aproximadamente 5%. Después de una década, ese riesgo podría ser del 15 al 20%. Y estos son solo los riesgos de cáncer. La radiación también puede causar cataratas, daño al sistema nervioso central y posiblemente deterioro cognitivo. La única forma de protegerse es vivir bajo tierra o bajo gruesas capas de regolito marciano, el suelo suelto que cubre la superficie. Esto significa que los colonos vivirían esencialmente como topos, en túneles subterráneos o en hábitats enterrados, rara vez viendo el cielo. Es una existencia claustrofóbica que plantea sus propias preguntas sobre salud mental y calidad de vida. Ahora que hemos establecido lo hostil que es el entorno marciano, hablemos de los desafíos prácticos de simplemente mantenerse vivo allí. Empecemos con lo más fundamental: el agua. El agua es esencial para la vida humana. Necesitas aproximadamente 2 litros al día solo para beber, y mucho más para cocinar, higiene y cultivar alimentos. Afortunadamente, Marte tiene agua. Hay hielo en los casquetes polares, hielo enterrado bajo la superficie en muchas regiones, y evidencia de agua líquida salada que fluye estacionalmente en algunos lugares. El problema no es la ausencia de agua, sino obtenerla y hacerla utilizable. El hielo marciano está mezclado con el suelo, a menudo a varios metros de profundidad. Extraerlo requiere excavación, lo cual es difícil en un planeta donde cada actividad al aire libre requiere trajes espaciales voluminosos. Luego necesitas calentar ese hielo para derretirlo, lo cual requiere energía. Y antes de poder beberlo, necesitas purificarlo porque el agua marciana probablemente contiene percloratos y otros contaminantes. Los científicos estiman que un sistema de extracción y purificación de agua para una pequeña colonia de 4 personas requeriría aproximadamente 1 kilovatio de potencia continua, equivalente a dejar 10 secadores de pelo funcionando las 24 horas. Y esto es solo para necesidades básicas, no para cultivar alimentos o para uso industrial. Pero aquí está el verdadero problema. Cualquier sistema mecánico en Marte está sujeto a fallas. Y cuando tu sistema de agua falla en Marte, no puedes simplemente llamar a un fontanero. Necesitas tener las piezas de repuesto, las herramientas y la experiencia técnica para repararlo tú mismo. Y mientras lo reparas, sigues necesitando agua para sobrevivir. Esto nos lleva al concepto de redundancia. En Marte necesitas sistemas de respaldo para todo. 2 extractores de agua en caso de que uno falle. 2 purificadores. 2 sistemas de reciclaje. Pero cada sistema adicional significa más masa que transportar desde la Tierra, más energía para operar, más mantenimiento y más puntos potenciales de fallo. Es una espiral de complejidad que rápidamente se vuelve abrumadora. Ahora hablemos de la comida. No puedes llevar suficiente comida desde la Tierra para sostener una colonia a largo plazo. El costo del lanzamiento es simplemente demasiado alto, aproximadamente $20.000 por kilogramo con la tecnología actual. Una persona necesita aproximadamente medio kilogramo de comida seca por día, lo que suma 182 kilogramos y medio por año. Multiplicado por el costo de lanzamiento, estamos hablando de más de $3.650.000 solo para alimentar a una persona durante un año. Entonces, los colonos tendrían que cultivar su propia comida. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente complicadas. Las plantas necesitan luz, agua, nutrientes, dióxido de carbono y la temperatura adecuada. En teoría, Marte tiene dióxido de carbono en abundancia y podemos proporcionar agua. Pero la luz solar marciana es más débil que en la Tierra, por lo que necesitarías iluminación suplementaria, lo que requiere energía masiva. Y luego está el problema del suelo. El regolito marciano no es suelo en el sentido terrestre. No contiene materia orgánica, está lleno de percloratos tóxicos y tiene una química completamente diferente al suelo terrestre. Las plantas terrestres no pueden crecer en él directamente. Necesitarías procesar el regolito para eliminar los percloratos, agregar nutrientes, introducir microorganismos beneficiosos, esencialmente crear suelo artificial desde cero,
O podrías usar hidroponía o aeroponía, cultivando plantas en agua enriquecida con nutrientes sin suelo. Estos sistemas son más eficientes en términos de uso de agua y espacio, pero son también más complejos técnicamente y completamente dependientes de la tecnología. Un fallo eléctrico de unos días podría matar todos tus cultivos. Y aquí está el problema más grande, el fracaso de los cultivos. En la Tierra, si una cosecha falla, es un problema económico, pero no una sentencia de muerte. En Marte, si tus cultivos fallan y no tienes suficientes reservas de alimentos, simplemente mueres de hambre. No hay forma de reabastecer rápidamente. Un envío de emergencia desde la Tierra tardaría al menos 6 meses en llegar, asumiendo que incluso pudieras lanzarlo en el momento adecuado de la ventana de transferencia orbital. Los estudios sobre agricultura marciana sugieren que necesitarías aproximadamente 50 metros cuadrados de espacio de cultivo para alimentar a una persona, asumiendo condiciones óptimas y múltiples cosechas al año. Para una colonia de 100 personas, eso es 5.000 metros cuadrados de invernaderos presurizados, calentados, iluminados y mantenidos. La complejidad y el costo son asombrosos. Hablemos ahora del oxígeno. Los humanos necesitamos oxígeno para respirar, aproximadamente 850 litros por día por persona. La atmósfera marciana es 95% dióxido de carbono, así que necesitas producir oxígeno constantemente. La tecnología más prometedora es algo llamado MOXIE, que significa Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Este dispositivo, que voló en el rover Perseverance, puede extraer dióxido de carbono de la atmósfera marciana y convertirlo en oxígeno mediante un proceso de electrólisis de óxido sólido. Funciona, pero es intensivo en energía. MOXIE puede producir aproximadamente 10 gramos de oxígeno por hora usando 300 vatios de potencia. Un humano necesita aproximadamente 840 gramos de oxígeno por día. Eso significa que necesitarías un dispositivo MOXIE funcionando continuamente durante 84 horas para producir suficiente oxígeno para una persona por un día. O más prácticamente, necesitarías aproximadamente 3.5 dispositivos del tamaño de MOXIE, funcionando las 24 horas para mantener a una persona. Para una colonia de 100 personas, estarías hablando de 350 dispositivos de este tipo, todos consumiendo energía masiva. Y nuevamente, la redundancia es crítica. Si tus generadores de oxígeno fallan y no tienes respaldos, tienes solo unas horas antes de que los niveles de oxígeno caigan peligrosamente. La presión psicológica de vivir con esta vulnerabilidad constante sería inmensa. Luego está el desafío de construir y mantener hábitats presurizados. En la Tierra, construir una casa es relativamente simple, porque la atmósfera exterior tiene aproximadamente la misma presión que el interior. Las paredes solo necesitan soportar su propio peso y proteger contra el clima. En Marte, tus hábitats deben ser esencialmente naves espaciales permanentes. Necesitan mantener una presión interna de aproximadamente 100 kilopascales, la presión al nivel del mar en la Tierra, mientras que el exterior está a solo 0,6 kilopascales. Esto crea una diferencia de presión enorme que constantemente intenta hacer que tu hábitat explote hacia afuera. Los ingenieros han propuesto varios diseños: cúpulas inflables reforzadas, cilindros enterrados, estructuras impresas en 3 dimensiones usando regolito marciano. Cada diseño tiene ventajas y desventajas, pero todos comparten un problema fundamental. Cualquier penetración en el casco, cualquier grieta, cualquier sello defectuoso, es una emergencia potencialmente fatal. Y los hábitats no solo necesitan contener presión. También necesitan proporcionar protección contra la radiación, mantener temperaturas habitables, filtrar y recircular el aire, manejar desechos y resistir tormentas de polvo, impactos de micrometeoritos y el lento proceso de degradación por la exposición a la atmósfera de dióxido de carbono. Mantener estos sistemas funcionando requiere vigilancia constante, mantenimiento regular y reparaciones frecuentes. Y cada vez que algo necesita reparación externa, alguien tiene que ponerse un traje espacial, salir al entorno hostil y arreglarlo mientras enfrenta temperaturas extremas, radiación
y la posibilidad constante de un fallo catastrófico del traje. El factor humano en todo esto no puede ser subestimado. Los colonos marcianos necesitarían ser increíblemente versátiles: ingenieros, técnicos, agricultores, médicos, todo al mismo tiempo. No puedes tener especialistas que solo saben hacer una cosa. Todos necesitarían entender múltiples sistemas y ser capaces de intervenir cuando otros fallen. Y esto nos trae a uno de los desafíos más subestimados de la colonización marciana: la atención médica. Si te enfermas o te lesionas en la Tierra, puedes ir al hospital donde hay especialistas, equipos avanzados y bancos de sangre. En Marte, tendrías en el mejor de los casos un médico generalista, suministros médicos limitados y ninguna posibilidad de evacuación. ¿Qué pasa si alguien desarrolla apendicitis? En la Tierra es una cirugía de rutina. En Marte, en Mindoratem, sin un cirujano experimentado y sin equipo quirúrgico adecuado, podría ser una sentencia de muerte. ¿Qué pasa si alguien se rompe un hueso? ¿Desarrolla cáncer por la exposición a la radiación? ¿Tiene una reacción alérgica severa a algo? La simple realidad es que muchas condiciones médicas que son tratables rutinariamente en la Tierra serían potencialmente fatales en Marte. Y esto no incluye las condiciones médicas que aún no entendemos que podrían surgir de la exposición a largo plazo a la baja gravedad, la radiación y el entorno marciano. Los planificadores de misiones a Marte hablan de seleccionar colonos que sean excepcionalmente saludables, con perfiles genéticos que indiquen baja susceptibilidad al cáncer y otras enfermedades. Pero incluso las personas más saludables pueden enfermarse o lesionarse, y en Marte las consecuencias son mucho más graves que en la Tierra. Hasta ahora hemos hablado principalmente de los desafíos físicos y tecnológicos de vivir en Marte. Pero hay otra categoría de desafíos que podría ser igual de difícil, si no más: los desafíos psicológicos y sociales. Y la historia de la exploración humana sugiere que estos factores humanos podrían ser lo que finalmente determine si la colonización marciana es posible o no. Empecemos con el aislamiento. Marte está, en su punto más cercano, a aproximadamente 55 millones de kilómetros de la Tierra. En su punto más lejano, está a más de 400 millones de kilómetros. Las comunicaciones viajan a la velocidad de la luz, pero incluso a esa velocidad increíble hay un retraso significativo. En el mejor de los casos, cuando Marte está más cerca de la Tierra, una señal tarda aproximadamente 3 minutos en viajar en cada dirección. Eso significa que una conversación simple tiene un retraso de 6 minutos entre pregunta y respuesta. En el peor de los casos, cuando Marte está en el lado opuesto del Sol, el retraso puede ser de más de 22 minutos en cada dirección, haciendo que las conversaciones en tiempo real sean completamente imposibles. Imagina intentar mantener relaciones con amigos y familiares en la Tierra con este tipo de retraso de comunicación. No puedes tener una conversación fluida. No puedes compartir un momento espontáneo. Cada intercambio se convierte en una serie de mensajes pregrabados, como correos de voz extremadamente lentos. Con el tiempo, estas relaciones inevitablemente se marchitarían. Y luego está la separación física. Los colonos marcianos estarían a meses de distancia de la Tierra. Las ventanas de transferencia orbital, cuando es energéticamente factible viajar entre los planetas, ocurren aproximadamente cada 26 meses. Esto significa que si tienes una emergencia, un ser querido enfermo en la Tierra, un evento familiar importante, no hay forma de regresar rápidamente. Estás atrapado en Marte hasta la próxima ventana de transferencia, que podría estar a 1 año o más de distancia. Los psicólogos que estudian la exploración espacial han identificado algo llamado el efecto del tercer cuarto. En misiones largas de aislamiento, ya sea en estaciones antárticas, submarinos o simulaciones espaciales, hay un patrón consistente. La moral y el bienestar psicológico tienden a caer dramáticamente alrededor de las 3/4 partes del camino en la misión. En las primeras etapas hay emoción y novedad. En la mitad, las personas se han adaptado a la rutina. Pero alrededor del tercer cuarto, la realidad del aislamiento prolongado realmente se asienta.
El final todavía parece lejano, la monotonía es aplastante y la tensión interpersonal a menudo alcanza su punto máximo. Los conflictos que fueron menores se intensifican. Las personas se vuelven irritables, deprimidas o retraídas. En una misión a Marte, que podría durar años, este efecto del tercer cuarto podría ser devastador. Y a diferencia de una estación antártica donde técnicamente podrías evacuar en una emergencia, los colonos marcianos estarían verdaderamente atrapados. No hay escape, no hay descanso, no hay forma de simplemente alejarse por un tiempo. La dinámica grupal, en un entorno tan aislado y estresante, es increíblemente frágil. Los estudios de análogos terrestres, experimentos donde grupos de personas viven en hábitats aislados, simulando condiciones marcianas, han revelado patrones preocupantes. Las personas forman camarillas, se desarrollan conflictos de personalidad. Las disputas menores se convierten en resentimientos duraderos. En un experimento particularmente revelador llamado Mars 500, que simuló una misión de 520 días a Marte, la tripulación experimentó múltiples problemas psicológicos. Algunos miembros se volvieron cada vez más aislados socialmente, pasando la mayor parte de su tiempo solos. Otros desarrollaron patrones de sueño alterados, durmiendo durante el día y permaneciendo despiertos durante la noche para evitar interacciones. Hubo conflictos sobre el uso de recursos, el reparto de tareas e incluso el control del termostato. Y esto fue en una simulación en la Tierra, donde los participantes sabían que podían salir en cualquier momento, donde no había peligro real de muerte, donde las apuestas eran bajas. En Marte real, donde la supervivencia depende completamente de la cooperación del grupo, donde los conflictos no resueltos podrían literalmente llevar a desastres fatales, la presión sería inmensamente mayor. Luego está la cuestión de la toma de decisiones y el liderazgo. En la Tierra, si hay un desacuerdo sobre una decisión importante, puedes consultar con expertos, buscar múltiples opiniones, tomarte tiempo para considerar opciones. En Marte, muchas decisiones tendrían que tomarse rápidamente, con información incompleta y sin posibilidad de consulta externa debido a los retrasos de comunicación. ¿Quién toma estas decisiones? ¿Un comandante designado? ¿Un voto democrático? ¿Un consenso grupal? Cada sistema tiene problemas. Un líder autocrático podría tomar decisiones malas sin control. Un sistema democrático podría ser demasiado lento en emergencias. Un modelo de consenso podría paralizarse en desacuerdo. Y estas no son solo preguntas teóricas. Las decisiones incorrectas en Marte pueden matar personas. Si decides reparar un sistema en lugar de otro y tu elección es incorrecta, alguien podría morir. Si asignas recursos de una manera y surge una necesidad inesperada, podrías condenar a la colonia. La carga psicológica de tomar tales decisiones, sabiendo que las vidas dependen de ellas, sería aplastante. Hay también consideraciones sobre quién debería ir a Marte. La selección tradicional de astronautas ha favorecido a pilotos militares, ingenieros altamente capacitados, científicos con doctorados. Estas personas son técnicamente competentes, pero no necesariamente las mejores para la dinámica grupal a largo plazo en condiciones de aislamiento extremo. Algunos psicólogos han argumentado que deberíamos buscar perfiles de personalidad diferentes para colonos marcianos. Personas altamente adaptables, emocionalmente estables, con fuertes habilidades interpersonales y capaces de tolerar la ambigüedad y el estrés prolongado. Quizás menos enfocadas en el logro individual y más orientadas hacia el bienestar colectivo. Pero aquí está el problema. Estas cualidades son difíciles de evaluar con precisión, y las personas pueden comportarse muy diferentemente bajo estrés extremo del que lo hacen en evaluaciones psicológicas estándar. Alguien que parece perfectamente estable en la Tierra podría desmoronarse bajo las condiciones marcianas, y no hay forma de saberlo con certeza hasta que ya están allí. Hay también cuestiones sobre la diversidad del grupo. ¿Debería la tripulación ser de género mixto? Los estudios sugieren que los grupos de género mixto tienden a tener mejor cohesión social y menos conflictos que los grupos de un solo género. Pero también introducen dinámicas románticas y sexuales que podrían complicar las relaciones en un entorno donde no puedes alejarte de nadie.
¿Qué pasa con la diversidad cultural? Un grupo de personas de diferentes países y culturas podría tener más habilidades y perspectivas variadas, pero también más potencial de malentendidos y conflictos basados en diferentes valores y normas. Un grupo más homogéneo podría tener menos fricción, pero también menos resiliencia adaptativa. El tamaño del grupo también importa. Demasiado pequeño, y no tienes suficiente diversidad de habilidades o respaldo si alguien muere o queda incapacitado. Demasiado grande, y los recursos se vuelven insostenibles, y la dinámica social se vuelve más complicada. Los expertos generalmente sugieren que una colonia marciana mínimamente viable necesitaría al menos 100 a 200 personas para tener suficiente diversidad genética, especialización de habilidades y estabilidad social. Pero mantener a 100 personas vivas en Marte sería exponencialmente más difícil que mantener a 4 o 6, que es aproximadamente el tamaño de tripulación discutido para las primeras misiones. Cada persona adicional multiplica los requisitos de comida, agua, oxígeno, espacio habitable y soporte médico. Luego está la pregunta de los niños. Si el objetivo es una colonia permanente, no solo misiones de exploración de duración limitada, eventualmente necesitarás reproducción. Pero casi todo sobre el embarazo y el desarrollo infantil en Marte es una incógnita aterradora. ¿Puede una mujer quedar embarazada y llevar un embarazo a término en 38% de gravedad? No lo sabemos. Los estudios en animales en microgravedad han mostrado tasas más altas de aborto espontáneo y defectos de desarrollo. La gravedad marciana está en un punto medio que nunca hemos probado. ¿Qué le hace la radiación marciana a un feto en desarrollo? Los fetos son extremadamente vulnerables a la radiación. Incluso una exposición modesta puede causar defectos de nacimiento, retrasos en el desarrollo o aumento del riesgo de cáncer más adelante en la vida. En Marte, sin protección adecuada contra la radiación, el embarazo podría ser extraordinariamente arriesgado. Y si un bebé nace en Marte, ¿cómo se desarrollaría en baja gravedad? Los huesos y músculos de los niños se desarrollan en respuesta a la carga gravitacional. Un niño que crece en 38% de gravedad podría desarrollar un esqueleto fundamentalmente diferente, músculos más débiles, un sistema cardiovascular diferente. Podría quedar permanentemente inadaptado para vivir en la Tierra. Esto plantea cuestiones éticas profundas. ¿Es moralmente aceptable traer niños al mundo en un entorno tan peligroso sin su consentimiento? Si resulta que los niños nacidos en Marte nunca pueden visitar la Tierra porque su fisiología no puede manejar la gravedad más alta, ¿les hemos condenado a una vida de exilio permanente? Y luego están las consideraciones prácticas de criar niños en Marte. Los niños necesitan espacio para jugar, explorar, desarrollarse. En la Tierra pueden correr afuera, trepar árboles, nadar en lagos. En Marte estarían confinados a hábitats presurizados, mirando un paisaje desolado a través de ventanas, sabiendo que el mundo exterior los mataría en minutos. El impacto psicológico de crecer en tal entorno es imposible de predecir. Algunos teóricos sugieren que los niños marcianos podrían desarrollar una relación completamente diferente con el espacio, la naturaleza y el riesgo. Podrían ver la vigilancia constante de los sistemas de soporte vital como normal. Podrían no sentir la nostalgia por la Tierra que sus padres sienten porque nunca la han conocido. Pero también podrían desarrollar problemas psicológicos únicos. Ansiedad por el entorno constantemente peligroso, depresión por la falta de estimulación natural, resentimiento hacia los padres que eligieron traerlos a este mundo hostil. Nuevamente, estamos en territorio completamente inexplorado. Hasta ahora hemos hablado de los desafíos técnicos y humanos de vivir en Marte. Pero hay otra dimensión de este problema que rara vez se discute honestamente: la economía. Simplemente hablando, el costo de establecer y mantener una colonia marciana sería tan astronómicamente alto que desafía cualquier justificación económica racional. Empecemos con el costo del transporte. Con la tecnología actual, lanzar 1 kilogramo de carga a la órbita baja terrestre cuesta aproximadamente $2.500, con los cohetes Falcon 9 de SpaceX, que son los más económicos disponibles.
Enviar esa misma masa a Marte multiplicaría el costo varias veces debido a los requisitos adicionales de combustible y las complejidades de la trayectoria interplanetaria. Estimaciones conservadoras sugieren que podría costar entre $50.000 y $100.000 enviar 1 kilogramo a la superficie marciana. Ahora consideremos lo que necesitarías para establecer incluso una colonia pequeña. Un hábitat presurizado para 4 personas podría pesar fácilmente 20.000 kilogramos. Eso es 1.000 a 2.000 millones de dólares solo por el hábitat. Añade los sistemas de soporte vital, equipos de minería de agua, instalaciones de producción de alimentos, generadores de energía, vehículos presurizados, trajes espaciales, herramientas, piezas de repuesto, suministros médicos y todas las demás infraestructuras necesarias. Y rápidamente estás hablando de cientos de miles de kilogramos de masa. El costo total de transporte podría ser de 50 a 100.000 millones de dólares. Y eso es solo para una pequeña base de exploración, no una colonia autosuficiente. Una colonia verdaderamente autosuficiente de 100 personas podría requerir enviar 1 millón de kilogramos o más de equipo e infraestructura. A $100.000 por kilogramo estamos hablando de 100 billones de dólares. Para poner esto en perspectiva, el Producto Interno Bruto total de los Estados Unidos es de aproximadamente 23 billones de dólares al año. Establecer una colonia marciana podría costar más de 4 veces la economía anual completa de los Estados Unidos. Y estos son solo costos iniciales de establecimiento. Una colonia marciana no sería autosuficiente durante décadas, posiblemente siglos. Necesitaría resurtidos regulares de la Tierra, piezas de repuesto complejas que no pueden fabricarse en Marte, productos farmacéuticos, electrónica especializada, materiales que son difíciles de obtener en Marte. Cada nave de reabastecimiento costaría miles de millones de dólares. Entonces surge la pregunta obvia: ¿quién pagaría por esto? Los gobiernos podrían financiar pequeñas misiones científicas de exploración, pero el costo de una colonia permanente probablemente excedería lo que cualquier gobierno único podría o estaría dispuesto a gastar, especialmente cuando no hay retorno económico claro. ¿Empresas privadas? Elon Musk habla de financiar la colonización marciana a través de SpaceX, pero incluso con su riqueza considerable, los números simplemente no cuadran. SpaceX tendría que encontrar una forma de monetizar Marte, de extraer suficiente valor económico del planeta rojo para justificar los costos masivos. Pero, ¿qué podría exportar Marte que valdría los billones necesarios? Algunos han sugerido minería de recursos. Marte tiene minerales, metales, tal vez incluso metales preciosos. Pero el costo de extraer, procesar y enviar estos materiales de regreso a la Tierra sería mucho mayor que simplemente extraerlos aquí. No hay ninguna ventaja económica. Otros señalan que Marte podría ser un punto intermedio para la exploración adicional del sistema solar, una base de reabastecimiento para misiones al cinturón de asteroides o a las lunas exteriores. Pero esto es razonamiento circular. Solo necesitarías tal base si ya estuvieras realizando actividades económicas en el espacio profundo que la justificaran, lo que nos lleva de vuelta a la misma pregunta: ¿cuál es el modelo de negocio? La realidad incómoda es que no hay uno. No hay ningún escenario económico plausible donde una colonia marciana se pague a sí misma o genere retornos que justifiquen la inversión. Es puramente un proyecto de vanidad, impulsado por sueños románticos de exploración y el deseo de algunas personas muy ricas de ver la colonización espacial en su vida. Y esto nos lleva a una pregunta crítica que rara vez se hace. Si el objetivo es asegurar la supervivencia a largo plazo de la humanidad, estableciendo poblaciones fuera de la Tierra, ¿por qué Marte? Hay alternativas que son órdenes de magnitud más fáciles, más seguras y más económicas. Consideremos los hábitats espaciales en órbita terrestre. Gerard O'Neill, un físico de Princeton, propuso en los años 70 construir cilindros giratorios gigantes en el espacio que podrían albergar millones de personas. Estos hábitats girarían para crear gravedad artificial. Podrían estar ubicados en puntos gravitacionalmente estables llamados puntos de Lagrange y tendrían acceso ilimitado a energía solar. Los hábitats espaciales tienen ventajas enormes sobre Marte. Primero,
puedes controlar completamente el entorno interior. ¿Quieres gravedad terrestre completa? Simplemente gira el hábitat a la velocidad correcta. ¿Quieres protección contra la radiación? Añade blindaje o posiciona el hábitat donde el campo magnético de la Tierra proporciona protección. ¿Quieres tierra, agua y una atmósfera respirable? Puedes diseñarlo exactamente como quieras. Segundo, los hábitats espaciales están cerca de la Tierra. Un viaje desde 1900. La superficie terrestre a un punto de Lagrange toma solo días, no meses. Si hay una emergencia, la ayuda puede llegar rápidamente. Las comunicaciones no tienen retraso significativo. La gente puede visitar la Tierra regularmente. Tercero, hay un camino económico plausible para los hábitats espaciales. Podrían albergar turismo espacial, investigación en microgravedad, manufactura que se beneficia de condiciones de vacío, instalaciones de energía solar que transmiten electricidad a la Tierra. Estas actividades podrían generar ingresos que ayuden a financiar la expansión del hábitat. O consideremos la Luna. Está a solo 3 días de la Tierra. La comunicación es casi instantánea, con un retraso de solo 2.6 segundos. Si algo sale mal, la ayuda puede llegar en días, no meses. La gravedad lunar es más baja que la marciana, solo 16.5% de la gravedad terrestre. Pero al menos entendemos los desafíos médicos de la baja gravedad mejor que la gravedad marciana media. La Luna no tiene atmósfera, lo cual es un desafío, pero Marte prácticamente tampoco la tiene. Ambos requieren hábitats completamente sellados. La Luna tiene hielo de agua en los cráteres polares. Puede usarse para protección contra la radiación, amontonando regolito lunar sobre los hábitats, y potencialmente tiene recursos valiosos como helio 3, un isótopo raro que podría ser útil para la fusión nuclear. Y aquí está la ventaja clave. Cualquier tecnología que desarrolles para vivir en la Luna, hábitats presurizados, extracción de agua, agricultura en ambientes cerrados, todo eso sería directamente aplicable a Marte. La Luna es una zona de pruebas perfecta. Si no podemos hacer que una colonia lunar funcione, no hay posibilidad de que una colonia marciana tenga éxito. Entonces, ¿por qué toda la obsesión con Marte, en lugar de estos objetivos más alcanzables? Parte de ello es psicológica. Marte se parece más a la Tierra que la Luna o que un hábitat espacial. Tiene un cielo, aunque de color melocotón. Tiene paisajes, aunque desolados. Tiene un día de aproximadamente 24 horas. Se siente más como un planeta en el que podrías vivir. Pero esta similitud es ilusoria. Marte está igual de muerto e inhospitalario que la Luna, simplemente está cubierto con una apariencia engañosa de familiaridad. Es como un desierto que parece acogedor desde lejos, pero te matará si intentas cruzarlo sin preparación. Hay también un factor de relaciones públicas. Decir vamos a colonizar Marte captura la imaginación de una manera que vamos a construir hábitats espaciales o vamos a establecer una base lunar no lo hace. Marte tiene una resonancia cultural. Es el planeta de la ciencia ficción, el siguiente paso obvio después de la Luna en nuestra imaginación colectiva. Pero tomar decisiones sobre la exploración espacial, basándose en lo que suena emocionante, en lugar de lo que es técnicamente factible y económicamente viable, es una receta para el fracaso y el desperdicio masivo de recursos. Algunos defensores de Marte argumentan que necesitamos un planeta de respaldo en caso de que algo catastrófico le suceda a la Tierra. Un asteroide, una guerra nuclear, un cambio climático descontrolado, una pandemia. Pero este argumento no resiste el escrutinio. Primero, incluso en los escenarios más catastróficos para la Tierra, corto de la completa destrucción del planeta, la Tierra seguiría siendo más habitable que Marte. Una Tierra después de una guerra nuclear, aunque envenenada por radiación y cubierta de ceniza, aún tendría aire respirable, agua accesible y protección contra la radiación cósmica. Sería un lugar terrible para vivir, pero sería paraíso comparado con Marte. Segundo, los recursos necesarios para establecer una colonia autosuficiente en Marte serían mucho mejor empleados previniendo o mitigando las catástrofes en la Tierra. Los $100 billones que costaría colonizar Marte
Podrían construir sistemas completos de defensa de asteroides, reducir dramáticamente el riesgo de guerra nuclear a través de diplomacia y verificación, combatir el cambio climático o desarrollar preparación para pandemias. Sería una inversión mucho más efectiva en la supervivencia de la humanidad. Tercero, una colonia marciana no sería realmente independiente de la Tierra durante siglos. Dependería de resurtidos, conocimiento técnico, diversidad genética y probablemente apoyo económico de la Tierra. Si la Tierra sufriera una catástrofe tan severa que ya no pudiera apoyar a la colonia marciana, esa colonia probablemente también colapsaría. La verdadera respuesta al problema de todos los huevos en una canasta no es Marte. Es hacer que nuestra canasta terrestre sea más robusta. Es diversificar nuestra civilización en múltiples ubicaciones en la Tierra, desarrollar tecnologías que nos hagan menos vulnerables a las catástrofes y crear sistemas resilientes que puedan sobrevivir y recuperarse de los shocks. Entonces, después de examinar todos estos desafíos, el entorno hostil, los obstáculos tecnológicos, los problemas psicológicos, la economía imposible, llegamos a la pregunta fundamental: ¿podemos realmente vivir en Marte? La respuesta honesta es, técnicamente, quizás, eventualmente, con tecnología suficientemente avanzada y recursos suficientemente masivos. Pero la pregunta más importante es, ¿deberíamos intentarlo? ¿Es Marte realmente donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos y recursos para el futuro de la humanidad en el espacio? Y aquí mi respuesta es mucho más clara. Probablemente no. Al menos no todavía. No por muchas décadas. Posiblemente no por siglos. No estoy diciendo que nunca deberíamos ir a Marte. Las misiones científicas tienen un valor tremendo. Enviar robots y eventualmente humanos en misiones de exploración de duración limitada nos enseñará cosas increíbles sobre la geología planetaria, la historia del sistema solar y posiblemente sobre la vida más allá de la Tierra si encontramos evidencia de vida marciana pasada o presente. Pero hay una diferencia enorme entre exploración y colonización. La exploración es sobre aprender, descubrir, expandir nuestro conocimiento. La colonización es sobre establecer poblaciones permanentes que puedan sobrevivir y prosperar independientemente de la Tierra. Y todas las evidencias sugieren que la colonización marciana, al menos con tecnología actual o previsible en el futuro cercano, simplemente no es viable. Los defensores de la colonización marciana a menudo apuntan a la historia de la exploración humana como evidencia de que podemos superar cualquier desafío. Señalan cómo los polinesios cruzaron el Pacífico en canoas, cómo los europeos cruzaron el Atlántico, cómo los humanos se establecieron en cada continente de la Tierra, desde el desierto del Sahara hasta el Ártico helado. Pero hay una diferencia fundamental entre estos logros históricos y la colonización marciana. Cada lugar en la Tierra, sin importar cuán hostil, tiene aire respirable, gravedad completa, protección contra la radiación cósmica y al menos algún acceso al agua y los alimentos. Los exploradores históricos enfrentaron peligros tremendos, sí, pero estaban operando dentro de los parámetros básicos para los cuales la biología humana evolucionó. Marte está fundamentalmente fuera de esos parámetros. No es solo un entorno difícil, es un entorno para el cual nuestros cuerpos y mentes no están diseñados en absoluto. Cada momento en Marte requeriría una intervención tecnológica activa para mantenerte vivo. No es colonización en el sentido tradicional, es más parecido a mantener a los humanos vivos en el fondo del océano o en la Antártida, pero exponencialmente más difícil y caro. Y aquí está la paradoja central de la colonización marciana. Para tener éxito en Marte, primero necesitaríamos desarrollar tecnologías tan avanzadas, hábitats tan autosuficientes, sistemas de soporte vital tan robustos, que podríamos simplemente usar esas mismas tecnologías para vivir en lugares mucho más accesibles como la órbita terrestre o la Luna. Y si podemos hacer eso, ¿cuál es el argumento convincente para ir hasta Marte? La respuesta que los entusiastas de Marte a menudo dan es filosófica o emocional más que práctica. Hablan sobre el espíritu humano de exploración, sobre no poner todos nuestros huevos en una canasta, sobre asegurar la supervivencia a largo plazo de la conciencia humana en el universo.
Y estas son aspiraciones nobles, pero no justifican ignorar la realidad científica y económica. Si realmente nos preocupa la supervivencia a largo plazo de la humanidad, hay formas mucho más efectivas de abordarla. Primero, hacer de la Tierra un lugar más resiliente. Combatir el cambio climático, reducir los riesgos de guerra nuclear, desarrollar defensa contra asteroides, mejorar la preparación para pandemias. Cada dólar gastado en estos esfuerzos salva más vidas y asegura más efectivamente nuestro futuro que cualquier cantidad gastada en la colonización marciana. Segundo, si queremos expandirnos más allá de la Tierra, comencemos con objetivos más alcanzables. Desarrollemos capacidades robustas en la órbita baja terrestre. Construyamos una base lunar permanente. Estas serían pruebas cruciales de nuestra capacidad de vivir fuera de la Tierra, y si fallamos en estos entornos relativamente accesibles, no hay esperanza de éxito en Marte. Tercero, invirtamos en las tecnologías que eventualmente podrían hacer posible la colonización espacial a largo plazo. Sistemas de soporte vital de ciclo cerrado más eficientes, protección contra la radiación mejorada, gravedad artificial, manufactura avanzada en el espacio, agricultura espacial. Cuando estas tecnologías estén lo suficientemente maduras, Marte se vuelve más factible. Pero intentar la colonización marciana sin ellas es poner el carro delante del caballo. Hay también una dimensión ética en todo esto que no podemos ignorar. Cuando hablamos tan casualmente sobre enviar personas a Marte, sabiendo que muchas probablemente morirán allí, ¿qué estamos diciendo realmente? Sí, los exploradores históricos también enfrentaron riesgos mortales, pero tenían una posibilidad razonable de éxito y supervivencia. Las probabilidades no estaban abrumadoramente en su contra. Con Marte, estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de enviar personas a un entorno donde sabemos que las probabilidades de supervivencia a largo plazo son extremadamente bajas con la tecnología actual. Es más parecido a enviar personas en una misión suicida que a una expedición de exploración genuina. Y si estamos enviando personas a morir en otro planeta para satisfacer nuestra curiosidad científica o cumplir los sueños de algunos multimillonarios, necesitamos hacer una pausa y preguntarnos seriamente si esto es ético. Los voluntarios dirían que es su elección, que entienden los riesgos y están dispuestos a aceptarlos por la oportunidad de ser parte de algo histórico. Y respeto esa perspectiva. Pero la sociedad también tiene la responsabilidad de proteger a las personas de tomar decisiones que son abrumadoramente propensas a terminar en tragedia, especialmente cuando esas decisiones están influenciadas por representaciones románticas e inexactas de lo que realmente implicaría la colonización marciana. Entonces, ¿cuál es el camino hacia adelante? Creo que necesitamos un enfoque más honesto, más gradual, más centrado en la Tierra para la exploración espacial. Aquí está lo que propongo. Primero, continuemos y expandamos la exploración robótica de Marte. Los rovers y orbitadores pueden hacer ciencia increíble sin arriesgar vidas humanas. La tecnología robótica está avanzando rápidamente. En unas décadas podríamos tener robots tan capaces que puedan hacer la mayor parte de lo que los humanos podrían hacer en Marte, pero sin los enormes costos y riesgos del soporte vital. Segundo, enviemos humanos a Marte en misiones de exploración cuidadosamente planificadas y de duración limitada. Piensa en el programa Apolo, pero para Marte. Ir, hacer ciencia importante, plantar una bandera si quieres, luego regresar a casa. Estas misiones aún serían increíblemente desafiantes y costosas, pero son factibles con tecnología previsible y no requieren el compromiso a largo plazo insostenible de una colonia permanente. Tercero, enfoquemos la mayoría de nuestros esfuerzos de expansión espacial en objetivos más cercanos y más alcanzables. La órbita terrestre para estaciones espaciales comerciales y turismo espacial. La Luna para investigación científica, extracción de recursos, y como banco de pruebas para tecnologías que eventualmente podrían usarse en Marte. Hábitats espaciales en puntos de Lagrange para asentamientos a largo plazo que pueden tener gravedad terrestre completa y fácil acceso tanto a la Tierra como al espacio profundo. Cuarto, invirtamos fuertemente en las tecnologías fundamentales
que hacen posible la vida espacial a largo plazo: energía abundante, agricultura eficiente en el espacio, manufactura avanzada, medicina espacial, protección contra la radiación. Cuando estas tecnologías estén maduras, Marte y más allá se vuelven posibles, pero necesitamos desarrollarlas y probarlas en entornos menos desafiantes primero. Y finalmente, seamos honestos sobre las compensaciones y limitaciones. El espacio es duro. Vivir fuera de la Tierra requiere sacrificios tremendos. No será como la ciencia ficción donde los colonos caminan por ciudades cúpula de cristal bajo cielos alienígenas. Será más como vivir en un submarino, pero más peligroso, más aislado, y con apuestas mucho más altas. Eso no significa que no valga la pena. La exploración y expansión humanas en el espacio podrían ser uno de los mayores logros de nuestra especie. Pero necesita hacerse de manera inteligente, cuidadosa, con expectativas realistas y cronogramas razonables. Necesita estar impulsada por la ciencia y la razón, no por fantasías románticas o el ego de multimillonarios. Marte estará allí dentro de 100 años, dentro de 500 años, dentro de 1000 años. No va a ninguna parte. No necesitamos apresurarnos a colonizarlo antes de estar realmente listos. Y realmente listos probablemente signifique tener capacidades que están décadas, posiblemente siglos en el futuro. Mientras tanto, tenemos un planeta hermoso, complejo, increíblemente habitable justo aquí. Tiene aire que podemos respirar, agua que podemos beber, comida que podemos cultivar, paisajes que podemos explorar sin trajes espaciales. Tiene océanos y montañas y bosques y desiertos, cada uno más interesante y más vivo que cualquier cosa en Marte. Sí, enfrentamos desafíos aquí: cambio climático, pérdida de biodiversidad, desigualdad, conflicto. Pero todos estos problemas son órdenes de magnitud más fáciles de resolver que hacer que un planeta muerto sea habitable. Si no podemos cuidar la Tierra, el único mundo del universo que sabemos con certeza que puede soportar la vida, ¿qué nos hace pensar que podemos crear y mantener vida en Marte? La verdadera pregunta no es ¿podemos vivir en Marte? La verdadera pregunta es ¿podemos aprender a vivir sosteniblemente en la Tierra? Porque si no podemos responder esa pregunta con un sí, entonces toda la discusión sobre la colonización marciana es discutible. Seremos una especie que no pudo cuidar ni siquiera el mejor planeta del sistema solar, pero que de alguna manera pensó que podría prosperar en el peor. Mi esperanza es que continuemos explorando, aprendiendo, empujando los límites de lo que es posible. Pero hagámoslo con los ojos abiertos, con expectativas realistas y con un compromiso tanto con la verdad científica como con el bienestar humano. Marte puede ser parte de nuestro futuro, pero no debería ser visto como una solución a los problemas que enfrentamos aquí en casa, ni como una aventura romántica que ignora la brutal realidad de lo que realmente costaría. Si este análisis honesto sobre la colonización marciana te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro futuro en el espacio, si aprecias el escepticismo informado junto con el optimismo esperanzador, suscríbete al canal para más exploraciones profundas de las grandes preguntas sobre nuestro lugar en el universo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la realidad de Marte. Hasta nuestro próximo encuentro con las verdades científicas que dan forma a nuestro futuro.